Hola, buenos días. Hoy estamos por acá, nuestra compañera Lisette Ramírez y yo, Ariel Izuero, y les hablaremos un poco de la Reforma Protestante y Comenio. Sean todos bienvenidos a este video del segundo tema de nuestra tercera unidad. Estaremos hablando en primer lugar de lo que es la educación religiosa reformada. Empecemos. La reforma religiosa, la llamada reforma por antonomasia, es una parte del gran movimiento humanista nacido en el Renacimiento. Es la aplicación de este a la vida religiosa. Humanismo y reforma coinciden así en muchos puntos, aunque también difieran en otros. Interesante. En primer lugar, coinciden en la acentuación de la personalidad autónoma, de la individualidad libre frente a toda coacción exterior, sea intelectual o religiosa. En segundo lugar, ambos movimientos tienen un sentido crítico respecto a toda autoridad dogmática. En tercer lugar, ambos buscan su inspiración en la vida espiritual, en la intimidad humana y no en la letra o en las doctrinas impuestas. Pero entre humanismo y reforma hay también diferencias importantes, ¿sabían? El humanismo tiene un carácter más bien intelectual y estético, mientras que la reforma predomina el aspecto ético y religioso. El humanismo es de un género principalmente minoritario, aristocrático, mientras que la reforma es sobre todo social y popular. El humanismo busca su inspiración en los clásicos griegos y latinos, mientras que la reforma lo hace sobre todo en la Biblia. Y finalmente, del humanismo no surgió una enseñanza general organizada, mientras que la reforma dio origen a la educación pública. En suma, la educación humanista tiene un carácter más libre, espontáneo y alegre, mientras que la reforma aparece más severa, rigurosa y atormentada. Refiriéndose concretamente a la educación de la reforma, esta suponía la lectura de la Biblia y, por tanto, la necesidad de enseñar a leer a todos. De aquí su interés en la enseñanza popular. Por otra parte, la reforma afirma la supremacía de la autoridad seglar sobre la eclesiástica y por ello encomienda a aquella la educación. Asimismo, la reforma organiza la educación pública no solo en el grado medio, ampliando la acción de los colegios humanistas del Renacimiento, sino también, por primera vez, la escuela primaria pública. Finalmente, la reforma tiene caracteres propios en cada país, acentuando el carácter nacional de la educación, y de aquí surgen diversos sistemas nacionales frente a la universalidad y homogeneidad de la educación medieval. En este momento hay que mencionar un hecho decisivo para la educación, el empleo en ella de los idiomas vernáculos nacionales, en vez del latín solo, como ocurría educación religiosa luterana. Como es sabido, la reforma religiosa comienza en Alemania en el siglo XVI. Antes habían surgido ya movimientos reformadores o de protesta contra la Iglesia por creer que ésta se había desviado de sus primitivas creencias. Así ocurrió con los movimientos de algunos humanistas como Erasmo y Tomás Moro, y antes con el de Wycliffe en Inglaterra y el de Hus en Bohemia. Pero estos movimientos quedaron localizados y extinguidos. En cambio, el de Lutero y sus partidarios se extendió pronto no solo por toda Alemania, sino por la mayor parte del centro y el norte de Europa. No es este el lugar de exponer o juzgar movimientos protestantes, sino solo de ver las consecuencias que tuvo para la educación. En este sentido, la primera y más importante de ellas es cómo se ha iniciado la formación de la educación pública. Esta surge como reacción a la educación eclesiástica de la época, pero tiene también un carácter religioso. Lutero pide, en efecto,
Que las autoridades públicas fundan escuelas para dar una educación religiosa mejor. Así lo expresa en su célebre carta. Continuando con el tema, la educación religiosa calvinista. Una dirección particular del movimiento de la Reforma es la de los calvinistas, que se extendió en primer término por Suiza y después por otros países de Europa y América. Calvino redactó en el 1538 para la República de Ginebra un programa de gobierno en el cual afirmaba que el saber era una necesidad pública para asegurarse de una buena administración política y apoyar a la Iglesia y defender y mantener la humanidad entre los hombres, y por ello pedía la creación elemental en el idioma vernáculo para todos, que comprendía la enseñanza de la lectura, la escritura, la aritmética, la religión y los ejercicios de gramática. Fundó sobre todo sus famosos callegues y escuelas secundarias que llegaron a constituirse en el modelo para todos los ulteriores colegas y liceos de formación de Francia. En ellos se deberían formar a los funcionarios civiles y a los eclesiásticos por medio de las humanidades y la instrucción religiosa. Como consecuencia de su influencia se realizaron las reformas pedagógicas de Ginebra, que llegó a ser el refugio de los perseguidos de toda Europa por cuestiones religiosas y uno de los principales centros del saber del continente. Características principales de la educación calvinista son, según H. D. Foster, la acentuación elemental laico en la educación, la preparación para la pública y la sociedad, tanto para la Iglesia y la institución, sobre la virtud y sobre el conocimiento, la exigencia de una amplia educación como esencial para la libertad, conciencia, un amplio sistema de educación elemental, secundario y universitario, tanto para los pobres como para los ricos, un enorme conocimiento de las escrituras, aún entre las clases más pobres, y la utilización de las organizaciones representativas de la Iglesia para fundar. La pedagogía de Comenius. Comenius es considerado el padre de la pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene importante papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo de que hizo para que el conocimiento llegara a todos los hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando alegría y motivación de los alumnos. El establecimiento de la pedagogía como conocimiento y como ciencia autónoma y la inclusión en sus métodos de ilustración y objetivos hicieron de él pionero de las artes de la educación y la didáctica posterior. Comenius ideó las bases para la cooperación intelectual y política entre los estados, lo cual dio como resultado el concepto de federación de los pueblos ideales y colocó como el precursor del pensamiento moderno. Comenius aportó ideales educativos basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. Entre las obras que escribió de mayor interés en su Didáctico de Magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de la educación de los niños, dirigió bien la escuela. A través de sus distintas obras propuso un método didáctico. La Didáctica de Magna de Comenius expone el artificio universal para la enseñanza de todos y todas las cosas, o sea, de modo cierto explícito para que todas las comunidades y plazas, aldeas y cualquier reino cristianos de dirigir y escuelas de la naturaleza que pueden omitir contra su juventud toda una de su sexo sexual, y nadie puede ser informado en la piedad ilustrada durante los años de la pubertad e ilustrada durante los años de la pubertad de los niños.